¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias, ¿eh? Usted sabe que siempre es la palabrita mágica. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Yo siempre lo hablo con mis amigos cuando éramos chicos y antes de entrar a una oficina, a la casa de un amigo, decías, permiso, y te daban el permiso para entrar. Estamos perdiendo esas costumbres y es un poquito lo que nosotros queremos recuperar, pero eso se recupera hablando con la gente. Y hoy nos hemos venido hasta Benidorm para hablar con una persona muy conocida que es actor, pero también político. ¿Estará bien este hombre? ¿Habrá superado la prueba? Permítame saludar al señor Toni Cantó. ¿Cómo estamos? Estoy más o menos. Más o menos. Más o menos. Es un mundo... mi mundo era muy loco, pero ahora yo creo que es más loco todavía. Pero estoy bien, estoy muy contento. Está muy bien. Ilusionado, sí. ¿Gozas de buena salud mental? Gozo de buena salud mental, sí. Bien, eso a pesar ya... de todo lo que tengo que escuchar día a día, gozo de muy buena salud mental. Toni, yo quizás sea por una cuestión de... Perdón, qué abuso el periodista. ¿Puedo llamarte Toni? Sí, sí, por cierto. Te agradezco. Por supuesto. Yo tengo quizás sea un defecto profesional por mi relación con el mundo del deporte. Sí. Quiero ir a la ficha técnica de Toni Cantó, si es que alguien todavía no la conoce. Toni Cantó nació en... Nací en Valencia, ciudad, en 1965, acabo de cumplir 50 años hace muy poquito tiempo. Primera pausa. 14 de enero. Primera pausa. ¿Cómo se lleva esto del medio siglo? Pues yo por ahora bien, no he tenido conciencia de que exista así ningún tipo de depresión de los 40 ni de los 50, pero debo reconocer que el 5 delante impresiona, sí. Pese un poquito, ¿no? Sí, pero estoy contento, me siento con energía y doy gracias, como la canción, sigo dando gracias a la vida todos los días porque me siento una persona muy afortunada. Yo te lo quería preguntar porque nosotros que tenemos 25 años... Claro, que tienes que prepararte queremos saber qué es lo que viene, ¿sabes? Naces en Valencia. Sí. ¿En qué familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia es una familia de clase media, tirando para abajo un poquito, de profesionales sanitarios. Mi padre es un prestigioso cirujano, ahora ya se ha jubilado, pero termina siendo un prestigioso cirujano. Mi madre es enfermera, los dos trabajan en la sanidad pública y por lo tanto viajamos un poquito hasta que mi padre encuentra el lugar donde destinarse y donde alcanzar la plaza de jefe de servicio, que acaba ejerciendo en Valencia, pero yo vivo un año en Barcelona en el 80, luego vivimos 2 años en Benicàssim, en Castellón, y luego volvemos definitivamente a Valencia. ¿Hermanos? Hermanos, tengo 3 hermanos del primer matrimonio de mi padre, luego mi padre se vuelve a casar, pues se separan mis padres, y mi padre de otro matrimonio nuevo tiene 2 hermanos con los que también tengo muy buena relación. O sea, en total somos 6. ¿Y la vena artística de dónde viene? No se sabe. Bueno, yo tengo una pequeña sospecha porque... Yo tengo una teoría. ¿Ah, sí? No, lo que tú... Generalmente cuando se entra en este terreno dicen, yo tengo una teoría, te voy a explicar dónde viene la vena artística. Yo creo que, la única percepción que tengo de que realmente hay algo familiar que incida en mí, primero mi padre es gran dibujante, dibuja muy bien y yo sí que creo que tenía una vena artística que no terminó de desarrollar. Pero luego yo tengo un recuerdo de un tío abuelo, creo recordar que era en el pueblo de Soneja, de donde era mi abuela, que era pintor. Y yo tengo una imagen que se me quedó muy grabada de pequeño porque este señor se había construido una casa que era muy original y esta casa tenía una cosa que a mí me fascinó de pequeño y era que había una especie de barra que iba del piso de abajo al piso de arriba en la que había una especie de caballito de feria. Sí. Y este tío mío pintor se subía al caballito y de repente hacía zzzz, y con eso ascendía hasta su cuarto. Claro, yo cuando había un señor mayor, yo debía tener entonces 5 o 6 años, que se había construido semejante ascensor para subir a su cuarto, ese señor era mi héroe. Claro, yo dije, este hombre es... La imaginación al servicio. Sí, exacto. Entonces, por ahí debe andar mi rama, por la parte paterna, artística. ¿Cómo era el pequeño Toni? ¿Qué hacía? ¿Qué jugaba? El pequeño Toni estaba todo el día liado con la naturaleza, con los bichos. Yo siempre digo que mi profesión
desde pequeño frustrada, soñada, lo que yo quería realmente dedicarme era ser Rodríguez de la Fuente, que era un naturalista que había en televisión española y que hacía unos documentales extraordinarios sobre naturaleza. Es un padre. Yo en esa época estaba en Argentina y a mí me fascinaba. Claro, él realmente fue un precursor del género, ¿no? Y hizo cosas que ahora nos parecen muy habituales, pero que entonces eran absolutamente rompedoras, de la forma de conseguir rodar algunos comportamientos animales a los que nadie había accedido nunca. Y otra cosa que te preguntas ahora es cómo hacía para conseguir lo que consiguió con los medios que tenía en esos momentos. Porque ahora lo ves y empiezas a estar acostumbrado, pero entonces era brutal, nos dejó a todos alucinados. Desde chiquito, el deporte... Mucho, antes has hablado de deporte, mi familia no era futbolera, es más, dedicarte al fútbol en mi familia estaba como mal visto, porque mi familia, y eso tú como argentino también lo tendrás en tu carne, éramos de rugby. Yo jugué en el Valencia, entonces era Tecnidex Valencia, jugué en División de Honor, en Primera División. Yo viajaba jugando con el equipo por toda España, pero fueron 2 años, porque al segundo año de estar en el equipo de Primera División, de División de Honor, yo ya me fui a Madrid, yo me fui con 19 añitos a Madrid a buscarme la vida y entonces tuve que dejar el equipo del Valencia. Entré en un equipo en Madrid, pero lo tuve que abandonar porque yo tenía que hacer una función de teatro por la tarde y meterme un partido de rugby el domingo. Que no sabías si ibas a terminar bien físicamente para la función. Imposibilitaba hacer luego 2 funciones que se hacían entonces en teatro por la tarde y por la noche, ¿no? Me diste pie y voy a pegar un pequeño salto en tu ficha técnica. El rugby es un deporte fuerte, pero arriesgado, pero de caballeros. Sí, y además un deporte que tiene algo que a mí me gusta mucho y es que en él cabe toda la tipología humana, es decir, el gordo o el grueso o el de hueso ancho de la clase que estaba imposibilitado para jugar a fútbol porque nadie le quería en su equipo, era un as en el rugby, porque lo ponías de delantero y el tío de repente hacía verdaderas virguerías y tú veías como en los equipos pequeños esos chavales que a lo mejor se habían desahuciado para otros deportes, aquí eran lo mejor. El medio melee, que era el chiquitito, rápido, hábil, que a lo mejor no tenía la suficiente potencia corporal para hacer algo en algún otro tipo de deporte, en rugby era esencial, ¿no? Realmente tienes, es un poco una representación de la sociedad, si quieres, ¿no? 15 tipos muy distintos que podían siempre jugar y terminar conformando un equipo. A mí me parece un deporte precioso, me sigo emocionando cada vez que veo un partido y recuerdo que la última vez que vi una película en un avión, era una película que se llamaba Victus o Invictus. Invictus era, ¿no? Victus con el tema de Mandela, de Sudáfrica. Yo viendo esa película, cuando escuchaba el sonido de ellos, de los tacos de aluminio pisando el cemento antes de salir al campo, yo me ponía ya como ¡ah! Sabías de qué se trataba. Sí, sabías. Te decía, el rugby es 15 personas buscando un objetivo de manera fuerte, pero también caballeresca. Sí, el tercer tiempo. El tercer tiempo. ¿La política es lo mismo que el rugby, pero lo de caballeresco te lo debo para otro capítulo? No, la política es todo lo contrario, desgraciadamente, y esto no es un fenómeno en España, es un fenómeno mundial, creo yo. Se ha convertido en un ejercicio de trincheras, en un ejercicio de desgaste y de confrontación continua entre 2 bandos, ¿no? Aquí en España nos suena mucho a guerra civilismo, ¿no? A los rojos y a los azules, pero me temo que esa es el tipo de política hacia la que vamos. Y está muy mal, porque no hay nada, es más de destrucción que de propuesta, ¿no? Y yo creo que eso hace que la calidad de nuestros gobernantes y la calidad de nuestras políticas sean cada vez peor. Porque un adversario nunca está dispuesto a aprovechar una idea del otro que, aun siendo de un partido oponente, puede ser buena, sino que aquí, por principio, se destroza y se aparta todo lo que te proponga el de enfrente, sea bueno o sea malo. Por sistema hay que apartarlo. Te quiero compartir contigo un comentario que yo tengo de mi experiencia en la vida política argentina. En lo personal, yo no voto ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro, ni arriba, ni abajo. La vida me ha enseñado, ojo, no soy el dueño de la verdad, estoy transmitiendo una experiencia personal, que hay que votar a las buenas personas.
Claro, eso... Yo ahora me estoy recorriendo toda la Comunidad Valenciana recogiendo información de cuál es la preocupación y cuáles son las propuestas de la gente, porque entiendo que esa tiene que ser el lugar desde donde yo comience el trabajo ahora, ¿no? Bueno, ya llevo varios años haciéndolo, pero ahora hay que visibilizarlo más, estamos en precampaña. Y yo lo digo continuamente a la persona con la que estoy hablando, porque lo hago muy cara a cara. Yo le digo, había un anuncio en España hace muchos años que era busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, en este caso, bótelo. Y yo hablo siempre de que realmente no vamos a saber qué es lo que va a pasar en la Comunidad Valenciana hasta que no se visibilicen los candidatos. Y esto tiene que ver con lo que tú dices. Es obvio que yo tengo que apoyar a un partido que tenga hecho un trabajo, pues por ejemplo, de transparencia serio, ¿no? Porque todo lo que ha pasado en este país en realidad se debe a la falta de transparencia en las cuentas públicas y en la organización de los partidos. Pero también es obvio que la persona, el que sea honrada, el que tenga una capacidad de trabajo probada, etcétera, etcétera, para mí como tú, es esencial. La persona que es honrada y que tiene ganas de trabajar por su gente, que tiene ganas de trabajar por su pueblo, que tiene ganas de... ¿Te acuerdas lo que decían nuestros abuelos de dejar como herencia la frente bien alta? Era una frase de los abuelos. Y el bien común. Y el bien común. Por el bien común. ¿La dejan trabajar en política? Mi percepción, a medida que he ido... Porque claro, yo entré en esto al principio como un novato, ¿no? Y he ido conociendo y viendo cómo funcionan, sobre todo los dos partidos grandes de este país. Mi percepción es que se han convertido en máquinas de expulsar talento y gente honrada. Esa es mi percepción. Porque ahora mismo lo que priman son los resultados rápidos, el cortoplacismo. Y yo veo a menudo, como en el Congreso de los Diputados, un diputado que de repente se sale de la línea oficial, tú lo ves físicamente como a lo mejor estaba en la segunda fila y de repente lo pasan al fondo, como cuando nos portábamos mal en clase, ¿no? Y además le quitan de una comisión, que eso conlleva una penalización económica y tú te das cuenta de que esa persona automáticamente ya no la van a poner en la lista en las siguientes elecciones. Entonces yo creo que no, yo creo que realmente ahora lo que prima en los partidos es la obediencia al órgano, digamos, al partido, ¿no? Por encima de tu honradez y de las ideas o del talento. Y eso explica por qué, especialmente, no puedo saberlo de otros países, pero en este país es muy obvio, la calidad de nuestros gobernantes cada legislatura es peor. ¿Hay una máquina de impedir? ¿Tú tienes ganas de hacer cosas? El primer día que yo llegué al Congreso, siempre cuento que antes de jurar mi cargo, en mi caso lo prometí, llegué y había un acto que tenía que ver con el Día de la Constitución, era diciembre, yo tardé una semana o dos más en jurar o prometer el cargo, y allí estaba todo el mundo. Entonces yo soy muy curioso y sigo pellizcándome cada día de estar ahí en el Congreso de los Diputados, porque para mí es un lugar prácticamente sagrado, si quieres, ¿no? Estoy representando a la gente allí, a toda la gente además, no solo a la que me ha votado, y procuro tomarme eso muy en serio. Y además soy una persona que valora mucho lo bueno, ¿no? Y entonces, a pesar de llevar casi 3 años, de verdad que cada día que entro allí digo, ostras, estoy en el Congreso, ¿no? Y alucino, ¿no? Entonces recuerdo que tuve la oportunidad, y la aproveché a tope, porque yo aprovecho mucho las oportunidades de hablar con todo el mundo. Y yo hablé con el rey de entonces, hablé con la reina, hablé con varios ministros, entonces todavía estaba el gobierno de Zapatero, aunque ya había ganado Rajoy las elecciones. Zapatero me dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Me dijo, porque todo el mundo me hacía la misma pregunta, me decía, ¿tú estás loco? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo se te ha ocurrido meterte en esta aventura? Y yo siempre decía, bueno, porque no me gusta cómo funcionan las cosas. Y si no nos gusta cómo funcionan las cosas, lo que es obvio es que la gente que venimos de la sociedad civil tenemos que dar un pasito para relevarles a ustedes, porque si no, van a estar ustedes siempre aquí y no va a haber manera de cambiar el sistema. Yo quiero cambiar el sistema, pero desde dentro, ¿no? Y entonces Zapatero me decía, sí, pero ya verás qué complicado los procedimientos, me decía. Y a mí se me quedó esa palabra muy grabada. Y es cierto que cuando entras en el mecanismo del Congreso, todo parece que es lento, farragoso y complicado, pero lo es porque ellos quieren. Porque de la misma manera que tienes el poder que te puede dar una mayoría absoluta, como tiene ahora mismo Rajoy, eso significa que lo puedes hacer todo. Lo que ocurre es que yo entiendo que todo el tema de los procedimientos, las dificultades y tal, en el fondo no son más que una excusa para el problema fundamental, que creo que tenemos no solo en España, sino en el resto del mundo también, que es la corrección política, el miedo.
la clase política, los gobernantes, solo se atreven a hacer cambios chiquititos. Y entonces van viendo, hacen un cambio chiquitito y van viendo la reacción del público, la reacción de la prensa y la reacción de las políticas que van aplicando. Y según cómo funcionen o no, vuelven a recolocarse y hacen o un poquito más para adelante o un pasito más para atrás. Porque claro, el problema es que cuando vas con pasos tan pequeños, la solución se sigue alejando más y más y más y nunca llegas. Y yo creo que necesitamos gobernantes un poquito más valientes que digan, no, mira, voy a dar un paso grande. Y si me equivoco bien, grande, pero me equivoco. Y a lo mejor tengo que dimitir y a lo mejor no me vuelven a votar en la vida, pero a pasitos chiquititos nunca llegaremos a donde hay que llegar. Permíteme un juego de palabras. Cuando hablamos de procedimientos, ¿quiere decir que cuando no hago lo que procede, miento? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Son excusas, sí. Y lo que procede depende. Ellos se agarran mucho al reglamento, pero en realidad yo creo que lo que procede cuando eres un cargo público es trabajar para el bien común, para que en general la calidad de vida de las personas vaya mejorando día a día. Todo lo que no vaya en esa dirección no procede. Luego al final siempre vemos cómo se está retorciendo el uso de las palabras, ¿no? Hablaste de transparencia en una sociedad que lamentablemente ve cómo se ha puesto de moda o ha recibido una bofetada directamente llamada tarjetas negras. Sí, pero mira, en eso mi partido es un ejemplo estupendo, ¿no? Hay un organismo internacional que se llama Transparencia Internacional que mide la transparencia, es decir, cómo están las cuentas de todos los partidos políticos. El nuestro tiene un 9 sobre 10, es el partido de lejos que mejor puntuación tiene en transparencia en nuestro país. Eso significa que en mi partido no podría haber existido nunca un Bárcenas. Y esto es muy importante porque la existencia de personajes tan repugnantes como ese explica la crisis económica que vivimos y lo que van a tener que estar pagando a nuestros hijos y nuestros nietos por el agujero que les han hecho. El agujero más grande viene precisamente de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros son el ejemplo máximo de cómo los partidos grandes, pero todos, o sea, porque estaban el PSOE, el PP, estaba Izquierda Unida, estaba Comisiones Obreras, estaba UGT, la patronal, como todos se apropiaron de una institución semipública, en este caso, para derrochar el dinero público, para ponerse sueldazos, para otorgarse privilegios, para otorgarse créditos que no tenían que ver con las necesidades de las ciudades o las provincias o las comunidades o del país, sino simplemente para ganar elecciones, para hacer proyectos que les ayudaran a seguir manteniéndose en el poder. Las tarjetas Black, toda esta información sale porque lo tremendo de este país es que ni siquiera quienes debían controlarnos, Banco de España, el gobernador, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera, no dijeron ni pío, porque estaban todos esos partidos controlándolos. Y tuvo que ser un partido como el nuestro, chiquitito, el que, juntando dinero y con gran sacrificio, se presentó a la Audiencia Nacional y puso una querella. Y a través de todo lo que ha ido saliendo a partir de ahí, sabemos cosas como las tarjetas Black, que es un caso sangrante, ¿no? Porque es cómo esta gente usaba el dinero público. Hay una frase que define muy bien el problema de este país con el dinero público, que es de una ministra socialista, que dijo, el dinero público no es de nadie. Y eso explica todos los desmanes que han sucedido en este país, porque el dinero público es de todo el mundo, es de cada uno de nosotros. Y yo, como servidor público, debo vigilar cada euro que gasto, porque para mí eso es una gran responsabilidad. Estamos tocando temas que tienen que ver con España, en todo su conjunto. Pero claro, dicen que un verdadero soldado es el que defiende el lugar donde le asignan, ¿no? donde se tiene que mover. En este caso vamos a hablar de la Comunidad Valenciana, que lamentablemente hace mucho tiempo que dejó de ser ejemplo de transparencia. Me temo que es un ejemplo de lo peor. Exacto. Lo que ocurre es que, por desgracia, está tan generalizado. Y además no tiene que ver solo con el Partido Popular, que obviamente tiene que ver con el Partido Popular, pero es que en Andalucía el PSOE hace lo mismo. Pero, perdón, Tori, cuando decimos la Comunidad Valenciana tiene que ver con lo peor, ¿tenemos que usar la palabra presumiblemente tiene que ver con lo peor? No, ¿O no hace falta la palabra? No hace falta la palabra. La palabrita mágica no está. No hace falta, porque hay condenas ya, hay
cientos de imputados del Partido Popular y sobre todo hay un derroche generalizado. Ahora estamos en Benidorm. Yo estaba con David Ebesa, que es candidato también de mi partido por la provincia de Alicante a la Generalitat. Estábamos viendo una infraestructura tremenda que hay ahí montada desde hace casi 20 años, que es un complejo cultural, en teoría, en el que llevan enterrados 46 millones de euros, ¿vale? Y sigue ahí, es una montaña de cemento, no ha servido para nada. Yo creo que eso ejemplifica muy bien, primero, el derroche. No le hacía falta un bicho tan grande a Benidorm y desde luego le hacía falta, sí que le hacía falta contenido, pero aquí nos hemos fijado más en el continente, en montar la estructura, porque es la que genera sobresueldos, comisiones, etcétera, etcétera, la que a ellos les gusta inaugurar y hacerse la fotito y tal, y sin embargo no se han preocupado nunca de los contenidos, en este caso culturales. Bueno, eso está generalizado en la Comunidad Valenciana. Ciudad de la Luz, Aeropuerto Castellón, esto por todas partes. Al final, un político lo que tiene que hacer es generar facilidades para que se crea riqueza y empleo. Y las infraestructuras que construya deben servir para eso. Esto no, esto era para ganar elecciones y para forrarse a algunos, ¿no? Y es muy triste. Y ya digo, no solo ha sucedido en la Comunidad Valenciana, ha sucedido en toda España. ¿Tú vas a ser candidato a la presidencia, por la Generalitat Valenciana? ¿Se puede salir? ¿Se puede arreglar todo esto? Absolutamente, solo hace falta voluntad política. Pero mira, yo siempre pongo un ejemplo muy claro de lo que va a ser el eje de mi campaña. Todas las familias y todas las empresas de este país han tenido que revisar su gasto por la crisis, ¿no? Y todos hemos dicho, ostras, pues en vez de al gimnasio lujoso en el que he estado 2 años y que me encantaba, pues voy a ir al polideportivo municipal. O en vez de tener esta parabólica tan impresionante que me puse y tal, pues esos tantos euros que me gastaba, pues nada, veré la tele normal que me llega a casa, o yo qué sé. Pero nadie hemos ahorrado en sanidad, ni en la educación de nuestros hijos, ni en la abuelita que la tenemos en casa y necesita atención médica, etcétera, etcétera. Sin embargo, la administración sí. La administración sigue teniendo mucha más gente de la que se necesita. La administración sigue teniendo elementos como los consejos consultivos, las diputaciones, sigue sin reunir los servicios de los ayuntamientos para abaratarlos, sigue haciendo un montón de cosas, tirando, como decimos aquí, con pólvora del rey. Y yo lo que estoy haciendo es un estudio de los presupuestos, y en eso yo creo que sí que, y tú como argentino lo entenderás, hay que huir de la vena populista que está tan de moda en este país y ser muy claro y decir, señores, yo voy a este dinero que está aquí, claro, que lo pueden consultar en los presupuestos, y lo voy a destinar a esto, que es lo que realmente creo que necesita. ¿Todo pasa por una cuestión de redireccionar? Claro. ¿Qué necesita la Comunidad Valenciana? Yo creo que la Comunidad Valenciana necesita reasignar ese tipo de recursos a educación y sanidad públicas, es decir, a seguir manteniendo una conquista de los europeos, que es el estado de bienestar, a la que yo creo que no debemos, es que no hace falta renunciar, y luego a crear facilidades para generar riqueza y empleo, ¿no? Hay que bajar ciertos impuestos, o al menos darles desde la Comunidad Valenciana un dinero para que funcionen mejor la creación de empleo y riqueza de las empresas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo fundamental ahora mismo es las prestaciones sociales, sanidad, educación, dependencia, la formación de nuestros parados para una nueva sociedad que es distinta, que ya no puede estar basada en el ladrillo, que la formación de nuestros estudiantes, pues nuestros niños siguen sin estudiar inglés, y esto nos coloca a la cola de todos los países europeos, pero también a la cola del resto de comunidades autónomas que empiezan a tener una educación pública bilingüe. Nosotros estamos muy lejos de eso. Es decir, la administración al final tiene que estar al servicio del ciudadano y facilitarle la vida, y no hacer como hace hasta ahora. Yo me reúno con un montón de gente, ¿no? Pero también cuando veo que hay un ejemplo de una empresa que es muy buena, les pido, les llamo, se extrañan siempre. ¿Y qué quieres? Digo, aprender. Quiero que me contéis cuál es vuestra fórmula para el éxito, y siempre les hago la pregunta, ¿qué debiera hacer la administración que no está haciendo? ¿Y sabes lo que me dicen siempre? No molestar. Y yo digo, ostras, nos conformamos ya con muy poco, ¿no? Ya no les pedimos que nos ayuden, no, les pedimos que por lo menos nos quiten burocracia, que nos quiten un poco de presión fiscal, que no nos molesten. Yo quiero una administración que no solo no moleste,
sino que además ayude. Ayude. Tocaste la vena populista. Dijiste, la vena populista es muy peligrosa. ¿Tengo que entender que estás hablando de Podemos? Bueno, tengo que entender que puedes entender que hablo de Podemos, puedes entender que hablo, a veces populismo se hace desde un partido como el Partido Popular, que muchas veces se le podría llamar partido populista, porque populismo, por ejemplo, es presentar un programa electoral a sabiendas de que no lo vas a poder cumplir, y el Partido Popular lo hizo en esta última legislatura, sabía que no lo iba a cumplir, mintió en el programa electoral, no lo ha cumplido, eso es populismo. O sea que me temo que al final la gente, yo lo que creo es que debe hacer un ejercicio, y creo que la gente cada vez es más crítica, y estudiar a fondo los programas. Desde luego no fiarse nunca más de aquellos que ya les han mentido una vez, porque es absurdo volver a confiar en ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay nuevos partidos que hacen propuestas, primero que no hay casi propuesta, que hay mucha queja, mucha protesta y tal, pero no terminan de decirnos qué proponen para que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas veces, cuando se tiene la posibilidad de hablar con una persona pública y política, digo pública porque eres muy conocido por tu actividad como actor, y ahora estás en el mundo de la política, la gente, el político comienza a utilizar otro lenguaje. Sí. A las cosas no le llamamos por su nombre. Sí, recuerdo, la crisis no era crisis, sino era desaceleración económica, ¿no? Pero ya te digo, eso tiene que ver con ese otro problema que existe, que es la corrección política. Y es un problema complicado, porque yo que he sufrido varios revolcones por el tema de mi incorrección política, percibo a veces que por un lado la gente está deseando que seas incorrecto políticamente, pero esa misma gente luego te castiga si lo eres en algunos momentos, ¿no? Entonces es un equilibrio delicado, pero yo creo que por responsabilidad política, democrática, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Yo prefiero llevarme un palo a hacer como... Es que yo lo he visto. Yo a veces en el Congreso yo soy portavoz de 8 comisiones, ¿no? Yo a veces veo a un tipo al lado mío que de repente empieza a soltar un discurso y yo le miro admirado y digo, macho, no has dicho nada. No te has posicionado en nada. No has aportado nada. ¿Cómo que dijo Aznar? Vaya rollo que les he tirado. Exacto. Entonces dices, bueno, claro, no te van a poder atacar nunca. Pero es que no has hecho una sola propuesta, no te has posicionado, no has molestado a nadie. Cuando no molestas a nadie, es que lo estás haciendo mal. Yo tengo una teoría, y mira, ya, es que tú me das confianza y yo... Yo tengo una teoría, yo digo que cuando alguien me dice que va a ser políticamente correcto, es porque me va a mentir. Sí, claro, te va a mentir o no te va a decir nada. Es otra manera de mentir. Exactamente, no decir toda la verdad. O parte de una verdad. No decir nada, ¿no? Y yo no he venido aquí para no decir nada, francamente, porque yo estaba muy bien en mi teatro, me iba muy bien, me lo pasaba muy bien, y he venido aquí y seguiré aquí mientras crea en lo que hago. Si no, no me merece la pena el esfuerzo. ¿No crees tú que la gente cuando dice queremos una persona que sea políticamente incorrecto, de alguna manera no está diciendo queremos que nos diga la verdad? Sí, hay algo de eso, sí, obvio, sí. Tony, ¿por qué la gente te tiene que votar? Bueno, yo creo que tengo dos cualidades muy necesarias ahora en este momento, lo digo honestamente. Yo creo que soy una persona honesta, honrada, y soy una persona muy trabajadora. Y que estoy en esto porque me lo creo, realmente. Y porque creo que lo que voy a aportar es lo que debe hacer la administración, ¿no? Realmente creo que la administración debe hacer, como te he dicho antes, lo que hemos tenido que hacer en todas las familias y en todas las empresas. Y además creo que yo puedo aportar algo que me parece muy importante. De hecho, mi partido lo obliga a los militantes, a los afiliados. Yo he creado empleo. Yo sé lo que es crear empleo. Yo he creado mi propia empresa. Yo he sido autónomo durante decenas de años. Yo me he recorrido toda España trabajando. Otro problema de nuestra política es que muchos de nuestros políticos no lo han hecho en la vida. Empezaron como en las juventudes del PP o del PSOE, de ahí fueron asesores del concejal, luego pasaron a concejales, al final son diputados y como premio final entran en el cementerio de elefantes que es el Senado. Entonces te das cuenta con que hay un grupo muy importante de nuestros gobernantes que nunca han trabajado en la empresa privada y que además con el nivel que tienen yo te aseguro que no durarían ni 2 días en la empresa privada. ¿Esto qué significa? Que yo voy a tener mucho más clara y mucho más cercana en mi cabeza los problemas reales de la gente, porque yo los he sufrido durante 30 años que llevo trabajando. Yo me fui de Valencia con 19 añitos.
Me fui a Madrid a buscarme la vida y afortunadamente me fue bien, también porque he sido muy cabezón y muy peleón, ¿no? Quiero que me sepas entender. Tú sabes lo que es pasar hambre. No, por supuesto. Tú sabes lo que es pasar frío. Claro, por supuesto. Porque a mí me da la sensación que muchas veces a los políticos que me tienen que permitir llevar una vida mejor, se han criado comiendo caviar. Claro. Es una persona que se ha criado comiendo caviar, no puede entender el dolor que tiene un padre cuando no puede dar un bocadillo de mortadela a sus hijos. Y a veces no es tanto el caviar como la seguridad, ¿no? Yo, y en eso mi profesión es muy cruel, el estar siempre sin saber si la semana que viene voy a tener trabajo o no, te hace ver la vida de una forma muy especial y te hace, yo creo que valorar las cosas de otra forma. Y en mi profesión es así, en mi profesión además en eso es implacable, puedes tener incluso un gran éxito, pero si el siguiente trabajo es, con perdón, una cagada, se van a olvidar de ti en 2 días. Entonces, esa percepción que yo he tenido de inseguridad continua en mi vida durante 30 años ha hecho que me haya buscado mucho la vida, que haya trabajado mucho y que me haya esforzado mucho. Y yo creo que esa experiencia, el haber pasado por ahí, es muy importante para un político, porque realmente, ya te digo, yo tengo la capacidad de ver mucho más de cerca y empatizar mucho más con los problemas de la gente común y corriente. Doña Rosa y don Paco, que son un poco los representantes de nuestra audiencia femenina y masculina, que les gusta que hablen claro, porque doña Rosa y don Paco tienen hijos, tienen nietos que están sin trabajo, abren la nevera y está vacía. La cosa está complicadita. Llega la factura y dice, madre Dios, ¿cómo hago para cumplir con esto, no? De pronto dice, sí, este muchacho yo lo recuerdo, le tengo un gran cariño en su época de actor, parece buena gente, pero no tiene equipo, está muy solo. Doña Rosa y doña Paco se quedan muy tranquilos cuando vean el equipo que yo voy a presentar para tener ahí Taduanecer, por supuesto que hay equipo. Y sobre todo se quedarán muy tranquilos cuando vean la claridad con la que yo voy a presentar mis propuestas. ¿Vale? Porque se parecerá mucho a las cuentas que Paco y Rosa hacen en casa. Todos hemos hecho en casa... ¿Lapicito? Bueno, a ver, esto es la libretita, hipoteca, ¿no? Electricidad, tal, esto lo tengo que quitar, pum. Entonces, bueno, aquí el cole, tal, no sé qué, todos lo hemos hecho, el sueldo, y hemos hecho yo se las voy a presentar así, lo van a ver muy claro. Yo lo único que les pido es que sean exigentes con nosotros y que nos exijan eso, claridad. Que no acepten, yo voy a hacer propuestas grandilocuentes que no estén sustentadas en el lápiz, el papel y los números. Tú eres actor. Sí. Eres político. También. De hecho, me sorprende ahora que la gente me tenga como político, ¿no? Porque yo sigo teniendo el actor aquí en mi corazoncito, ¿no? Bien, voy a recurrir a ese corazoncito. Vamos a dar los Goya de los políticos. Sí. ¿Sí? ¿A quién le darías hoy? No quiero usar la palabra Goya, sí, lo utilicé para dar un ejemplo. Pues es que, mira, me has puesto un ejemplo muy claro del que me gustaría hablar. En mi partido, en UPyD, ya sé que es un poco tramposo otorgármelo a mí mismo, a mi propio partido, pero es que hay algo de lo que me gustaría hablar. En mi partido... Si tú estás convencido, vale, ¿eh? Sí, en mi partido hay miles de personas que llevan años trabajando sin cobrar absolutamente un duro. Bien. Miles de personas que van desde gente que trabaja en los pueblos a gente como tengo yo, lo digo porque hablabas de equipo, ¿no? Con un nivel profesional extraordinario, que cada vez que yo tengo que posicionarme, porque yo llevo 8 comisiones parlamentarias, es obvio que no puedo saber de las 8 áreas todo. Yo cada vez que les mando a esos grupos de trabajo que tienen de verdad un nivel extraordinario profesional, lo que tengo que discutir para que me envíen informes y juntos veamos por dónde posicionarme o qué propuestas pudiéramos hacer, cuando veo el nivel del trabajo y el nivel profesional que tiene toda esa gente, yo me admiro y siempre intento demostrarles mi agradecimiento y mi cariño. Así que mi Goya iría para mi equipo. Bien. ¿Y si hablamos de drama? Yo creo que el drama tiene que ver con las dificultades que está pasando muchísima gente en este país. Y lo triste y lo grave del asunto es que es por responsabilidad política de los 2 grandes partidos. Los 2 grandes partidos nos han sumido en una crisis que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y a mí eso me parece un auténtico drama. ¿Y si hablamos de comedia?
Según qué tipo de comedia. Yo creo que habría una tragicomedia posible en seguir viendo cómo estos dos partidos que están en horas bajas ambos siguen intentando hacer como que tienen algo que contar y que tienen credibilidad, y a veces a mí me producen una risa que se me hiela cuando recuerdo las consecuencias sociales que está teniendo todo eso, ¿no? Y yo me quedaría, ahora que estamos en época de campaña, con la comedia con la que nos encontramos a menudo recorriendo kilómetros y kilómetros de arriba a abajo con el equipo que son los afiliados del partido que me voy encontrando en cada pueblo, en cada ciudad, la ilusión y las anécdotas que se crean en una campaña electoral. Me temo que no hay muchos motivos en la situación actual en España para reírse. Es una lástima, pero es así. ¿Se están riendo de nosotros entonces? Yo quiero pensar que no, porque sería muy cruel que se estuvieran riendo de nosotros. Yo creo que nos toman por tontos. Yo creo que están asustados porque realmente la caída del bipartidismo es brutal en este país. Yo creo que son conscientes de que están en grandes dificultades y que se les ha acabado el chollo, pero yo creo que no es tanto que se rían. En todo caso, a mí me da igual, se rían o no se rían, el resultado para nosotros, para los ciudadanos, para mi familia, para mis amigos es el mismo. Están en una situación dramática y, sin embargo, no hay visos de que esos partidos les den ninguna solución porque son más de lo mismo. Entonces yo creo que hay que hacer, en primer lugar, un recuerdo a la gente, y en eso creo que es una de las pocas ventajas que tenemos detrás de la crisis, que es que la gente se ha interesado mucho más por la política. Tú que te dedicas a la tele, es impensable que hace 10 años en este país nos dicen que en horario de máxima audiencia iba a haber programas de debate político y hubiésemos dicho... La juventud está muy interesada en su futuro y en la política. O sea, palmo en audiencia, ni de coña pongo, y ahora en todas las teles lo hay. Y eso quiere decir que la gente, como le han tocado el bolsillo y vive un drama familiar, sus hijos se han tenido que ir del país, sus abuelos o sus padres lo están pasando mal, no les llega la ayuda de la dependencia, tienen una cola y una lista de espera en sanidad de año y pico y tal, la gente está teniendo una visión mucho más crítica y va a ser más exigente con los programas y con la gente. Esa es la única cosa que yo puedo rescatar positiva. Entonces yo espero que la gente, en primer lugar, vote. Porque yo cuando me encuentro, es que son todos iguales y ya no voy a votar, digo, mira, no yendo a votar les estás haciendo el gran favor de su vida. Exacto. Porque es conseguir que se perpetúe este sistema de mierda, perdona por la expresión. No, cuando se habla claro, se habla claro. Y luego, en segundo lugar, léete. Primero, ve a votar, no votes a los que nos llevan gobernando tanto tiempo, y luego estúdiate realmente los programas, sé exigente con lo que te ofrecemos. Yo ni siquiera les digo que me voten a mí. Es cierto, yo no les digo que me voten a mí, les pido que voten. Eso sí, les pido que no voten ni al PP ni al PSOE, viendo cómo han dejado el país. Y luego les digo, estudia los programas del resto, míranos con atención, examínanos. Hablamos recién de drama y de comedia. ¿Qué te hace sonreír? Bueno, mis hijos me sacan sonrisas a diario. Gente de mi profesión o trabajos de mi profesión, porque a mí me gusta mucho la comedia. Y luego yo creo que el sentido del humor, la comedia, es un síntoma de inteligencia. De hecho, una de las cosas que yo más achaco y que más me asustan de Podemos, que no me gusta hablar mucho de ellos, ¿no? Pero es, en primer lugar, la falta de propuestas concretas y la inexistencia de sentido del humor, que a mí es un síntoma que me parece muy peligroso. Quien no tiene sentido del humor, quien se toma tan en serio a sí mismo, quien está permanentemente serio y cabreado, a mí me asusta. ¿Qué te ha golpeado en los últimos tiempos que te hizo llorar? Si es que lloraste. A mí se me murió mi hija de 18 años hace unos años. Y yo creo que una experiencia como esa es tan bestia que ni siquiera se puede comunicar. Y luego, por supuesto, he tenido muchos problemas y he vivido fracasos y he vivido problemas, ¿no? Pero frente a eso, nada tiene dimensión. Frente a una salvajada como esa, nada tiene dimensión. Ahora bien, esto que digo a lo mejor no se puede entender bien, ¿no? Pero yo soy una persona que, dentro de las habilidades que sí que debo reconocer que tengo, antes te hablaba de capacidad de trabajo y honradez, hay otra que me ha costado ejercitar, pero que creo que es muy necesaria.
y es el quedarme con las lecciones positivas que pueda tener una experiencia. Tú me dirás, pero ¿qué lado positivo puede tener semejante barbaridad, ¿no? Yo creo que siempre hay que hacer un ejercicio de buscar algo, ¿no? Y la búsqueda y lo que yo rescato de eso es, bueno, el aprendizaje de pasar por una experiencia como esa, que es muy delicada y muy complicada, porque yo creo que la gente puede caer en dos extremos. Uno es en obviar el dolor y no tocarlo, y el otro distrayéndote con el trabajo, con una adicción, con cualquier cosa, y la otra es no salir de ahí, permanecer todo el tiempo embadurnándote en ese lodo emocional, ¿no? Yo creo que hay que intentar aprender a ir por el caminito en medio, ¿no? No es buena ni una cosa ni otra. Y la otra es que uno empieza a apreciar la vida de otra manera también, cuando tiene un contacto tan bestia con la muerte. Vivimos en una sociedad que está muy apartada de la muerte, que no queremos verla, que la tapamos incluso la vejez, apartamos la vejez y no queremos vivirla, la decrepitud, la muerte, la ocultamos. Y esto es una vida de contrastes, y la vida no puede existir sin la muerte, lo bueno sin lo malo, etcétera, etcétera. Y el contacto con la muerte te hace valorar la vida de otra forma. Si el pueblo de la Comunidad Valenciana confía en Toni Cantó, ¿vas a seguir siendo Toni o te vas a transformar en el señor Cantó? Señor Antonio, ¿no? Señor Antonio o don Antonio. Yo me considero Toni. A mí, de hecho, la gente y mis compañeros lo saben, todos los días me lo dicen en la calle: Toni, sigue dándoles caña, Toni, dales caña. Yo soy Toni, yo soy Toni, y ya te digo, yo seguiré en esto mientras crea en ello. Porque yo no estoy aquí por otra cosa, yo estoy aquí porque creo que es necesario que gente común y corriente nos dediquemos a la política para apartar a los que nos han destrozado el país. Pero yo tengo otra profesión, yo puedo volver a mi profesión el día que quiera, y en mi profesión, debo decírtelo, me iba muy bien. Ganaba bastante más y trabajaba bastante menos. Entonces, lo que a mí me sustenta y lo que me permite pelear durante tantas horas y estar todo el día recorriéndomelo todo es que creo en ello. El día que no crea en ello, yo no estaré aquí, volveré a lo mío. Cuando uno habla con una persona, esa persona te puede decir la verdad o te puede decir mentiras. Sí, por supuesto. Pero cuando se habla desde el corazón es muy difícil mentir. En ese tiempo que estuvimos hablando, ¿me has hablado desde el corazón? Sí, yo me he sentido así, yo me he sentido hablando desde ahí. ¿Vale la pena confiar en Toni Cantó? Sí, sin duda. Un placer. Igualmente. Y suerte. Gracias. Toni Cantó tiene ganas de cambiar, tiene ganas de escuchar a la gente, tiene ganas de acabar con todo lo que se ha venido viviendo hasta ahora. Nos habló desde el corazón. ¿Usted qué opina? Doña Rosa, don Paco. Porque es muy importante lo que usted opine, porque es usted el que decide. Gracias por tomar un café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.